a la multitud en la Plaza de Mayo. Y era por los festejos del Mundial Juvenil de Fútbol en Tokio, ¿te acordás? Sí. Con un gran Maradona. Sí. En el 79 teníamos acá un relator que se llamaba José María Muñoz y que era el relator del régimen de la dictadura. Y en ese momento la dictadura tenía mucha popularidad. Eso es lo más dramático. Después se fue cayendo. Yo me acuerdo cuando era chico, digamos, yo tenía, en el año 76, yo tenía 6 años, era muy chico, pero yo recuerdo patente que una noche mi mamá tenía que ir a ver era la delegada del gremio, donde mi mamá era enfermera, siempre fue enfermera, en el gremio de la sanidad. Y me acuerdo que fuimos a la puerta de la casa de la mujer. Y baja mi mamá, toca el timbre, después vuelve, se sube al auto y le dice a mi papá, yo estaba sentado en el asiento de atrás, nunca me voy a olvidar de eso. Me acuerdo hasta el apellido de la mujer y todo, que por cuestiones, no lo voy a decir. Se la llevaron detenida. Esa fue la palabra que utilizó mi mamá. Por lo tanto, lo que vos, un poco me parece que en esto yo acompaño, pienso que muchos argentinos lo que en realidad, en esta cuestión de si llevaron a fulano de tal detenido, pensaban que estaban presos, Claro. no que iban a terminar muertos. Nadie podía pensar tanto salvajismo, ni siquiera los exguerrilleros. Yo recuerdo haber entrevistado a Perdía, y Perdía, que era el número 2 de Montoneros, que era una de las guerrillas más poderosas, decía, nosotros esperábamos una represión un poquito más fuerte, pero no tanto. En realidad ni el peronismo ni el sindicalismo, nadie esperaba este grado de salvajismo. Los militares incluso, como te digo, para no sufrir la condena internacional de Pinochet, prometieron incluso en la embajada norteamericana que reprimirían dentro de la ley. 7 días antes, por ejemplo, del golpe, el almirante Macera, que era el jefe de la Armada, le dijo al embajador norteamericano, según otro de los cables secretos ya desclasificados, que ellos no iban a ser como Pinochet. Entonces el embajador informó todo eso. Luego se dan cuenta rápidamente los diplomáticos, porque entre ellos, claro, tenían buena relación y se contaban cosas, el nuncio, el embajador de Israel, el embajador de Estados Unidos, y llegan a la conclusión de que en realidad estos tipos los estaban matando, o los pensaban matar. A un montón de gente. Videla dice, pongamos que eran 7.000 u 8.000 las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. Es decir, ellos llegan a la conclusión de que tenían que provocar toda esta matanza. Lo peor es que piensan que eso iba a pasar desapercibido, que con el tiempo nadie los iba a perseguir judicialmente por esto. Es el colmo de la impunidad en el poder. Y él te explicó, por ejemplo, por qué esta persecución alcanzaba a mujeres embarazadas, por qué lo de la apropiación de los hijos. Claro, él decía, el país ya estaba dividido en zonas. Cada zona estaba a cargo de un comandante, de un general. Y arriba estaba él. Perdóname, para que te interrumpa en esto porque es importante. Estamos haciendo hincapié en la figura de Videla, porque Videla, dentro de lo que fue el régimen, fue el que ocupó ¿cuántos años? 5 años. 5 años fue el dictador y 2 años fue el jefe del ejército. O sea, concentraba los 2 cargos de mayor poder. Fue, digamos, la persona... Fue el dictador. Fue el dictador. Él tenía una cara distinta a la de Macera. La de Macera era más temible y Videla parecía que no mataba una mosca y a eso se debe un poco el, entre comillas, éxito en su carrera profesional y haber llegado a presidente y haber durado todo el mandato. Es un militar que dura todo el mandato para el cual fue elegido. Tenía tanto poder cuando se fue que hasta eligió a su sucesor. Luego la dictadura se derrumba por la crisis económica, se derrumba por la guerra de Malvinas, pero hasta el 81 estaban bastante fuertes. Entonces ellos, vos me preguntaste por qué, ellos hacían listas de quiénes eran las personas irrecuperables. Organizaron ese golpe con tanto tiempo que dedicaron todo enero y todo febrero del 76 a organizar esas listas. Y esas listas eran por territorio, por ejemplo, Córdoba y las provincias aledañas, el Gran Buenos Aires, la zona norte, el Gran Buenos Aires, la zona sur, Capital Federal. En todos estos lugares había un jefe,
Pero ya venía eso desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Isabel Perón, porque los militares tenían muchísimo poder en los últimos meses del gobierno de Isabelita. Entonces, cuando llegan al golpe, lo único que tienen que hacer es poner en acción todo eso y empiezan a detener un montón de personas. ¿Quiénes formaban parte de esas listas? 1, los guerrilleros o sospechosos de serlo. 2, los líderes sociales, que podían traerles problemas. Y ahí vemos un montón de delegados sindicales, un montón de delegados universitarios, especialmente en el interior del país. Por ejemplo, en Córdoba, muchos sindicalistas. Todos ellos van a parar a los centros clandestinos de detención y luego hay una comisión que era la comisión de inteligencia, digamos, todos los organismos siempre tenían su delegado de inteligencia, Policía Federal, la CIDE, Aeronáutica, Ejército, que se reunían unas 12 personas y decían, este sí, este no, este sí, este no, este va a disposición final, que era asesinato y desaparición de los cuerpos, eliminación de los cuerpos, los desaparecidos, este va a disposición del Poder Ejecutivo, este va libre. Eran las 3 categorías. Y ahí no importaba si la mujer estaba embarazada o no. Digamos, el tipo de represión dentro de la gravedad también dependía del jefe de cada territorio. En el caso de la ESMA, por ejemplo, eso estaba bajo jurisdicción de la Armada, que era Macera. Macera era una persona que quería ser presidente y se consideraba el nuevo Perón. Quería hacer un pacto con los peronistas, incluido con los montoneros. Y ahí en la ESMA, digamos, logró quebrar a una cantidad grande de detenidos, exguerrilleros que trabajaron para él. Claro, en condiciones de que si no trabajaban los mataban. Entonces, claro, es no le quedaba perfectamente comprensible. Ahora, Seguro. otros no. Otros dijeron que no y los mataron. Embarazadas, ahí tuvieron sus hijos que fueron robados en la mayoría de los casos. Según Videla, había un plan sistemático para detener, matar y eliminar los cuerpos de todas estas personas, entre comillas, irrecuperables. Pero no había un plan sistemático para robar bebés. Que sí hubo robos, pero que eran delitos por la falta de control o por el papel de estos jefes territoriales. ¿Cuánto da esto para seguir hablando? La Sí, verdad además es tremendo porque parece como algo que sucedió en otro país y nuestro drama es que sucedió en nuestro país y que no lo podemos asimilar todavía. Decime en 2 líneas, porque vamos a hablar de esto durante toda la semana, evidentemente, y, es como que estamos dando el puntapié inicial hoy. En 2 líneas, decime tu conclusión respecto de estos 40 años, me parece que ya algo me lo esbozaste, pero tu conclusión general que vos tenés después de 40 años, después de haber investigado el tema, después de haberte incluso enfrentado con gente que en realidad, como vos decís en una parte del libro, ni loca o que le pareció antiético que hayas reporteado a Videla, o que, en fin, ¿cómo este tema nos sigue dividiendo, nos encuentra a todos juntos? Yo diría 2 cosas. 1, hay que entrevistar a todos los que tengan información porque nosotros trabajamos para el público, para el que lee libros, para la gente. 2, creo que tenemos cosas que hemos aprendido. 1, a valorizar los derechos humanos y la democracia. En el 76 todos jugaron al golpe, incluidos los grupos guerrilleros. Montoneros, el ERP, todos los grupos guerrilleros decían que tomen el poder los militares, así esto se hace cada vez peor, la gente comprende que nosotros somos quienes defendemos sus intereses y nos va a acelerar todo esto la revolución socialista. Pero ¿por qué no podemos superar todo esto? Yo creo que tenemos que pasar todo esto a la historia, que no es la memoria. La memoria es la memoria de un grupo, que es muy importante, que son las víctimas. Pero hay que pasarlo a la historia, porque ese grupo de la memoria solo tiene su visión. Y la historia es la visión de todos. Comparto. ¿Por qué digo eso? Porque ya todos sabemos que hubo terrorismo de Estado. Nadie puede negar eso. El propio Videla lo reconoce, que hubo un plan sistemático para eliminar a un montón de personas de manera totalmente ilegal, para hacerlos desaparecer. Si él lo reconoce, eso ya está asumido. Sí, hay que tratar de explicarlos por qué.